bienaventuranza. Es la primera que vamos a ver en este día. Algunas personas han sugerido que la felicidad es el gran problema del género humano. Todos la anhelamos. Levanten por favor aquí la mano. ¿Quién no quiere felicidad? Vi una mano por allá levantada. No quiero felicidad. ¿Quién no quiere felicidad? Todos anhelamos la felicidad. Ahora mi pregunta para ustedes es: ¿por qué usted quiere la felicidad? Cristian, ¿por qué quieres tú la felicidad? Muy bien, muy buena respuesta. Yo quiero la felicidad para ser feliz. Muy bien. Muy profundo eso. Me gusta esa profundidad. Es un sentimiento del corazón. ¿Quién no quiere estar feliz? Todos queremos estar felices, todos queremos que las cosas como que en el buen sentido estén como planas y que todo esté yendo bien. Felicidad. ¿Qué fue lo que pasó cuando el Señor entra a Jerusalén? Las personas estaban como amargadas, no, estaban alegres, felices. ¿Por qué? Porque llegaba alguien que quizás les iba a cambiar su vida. La expectativa de ellos era: viene alguien a cambiarnos todo lo que nosotros estamos viviendo. ¿Qué estaba viviendo o qué estaban viviendo ellos? Esclavitud. Oprimidos, destruidos, y ven a este hombre y dicen: bueno, aquí algo puede pasar. La felicidad que tantos anhelamos, pero que a veces es mal interpretado. Como lo dije anteriormente, la felicidad es un problema. Desafortunadamente, los medios para alcanzarlo a veces son equivocados. C.S. Lewis dijo estas palabras: el mundo nos ofrece cosas que se parecen al gozo, pero que no lo son. Nos traen un momento de gozo, un momento de alegría, pero ya como que al pasar el tiempo, como que no era eso. Yo he escuchado y lo he vivido, que hay personas que me han dicho: no, me fui a vacaciones. Y siempre la expectativa de uno al ir a vacaciones es ¿qué? Descansar. Y usted sale con todas las expectativas. Y organiza las cositas en su maleta, y echa el bronceador, y el bloqueador, y el vestido de baño, y echa una cosita, y echa la otra. Pensando en el lugar para donde va. Tristemente, lo que he escuchado de las personas, y a veces le ha pasado a uno que cuando uno vuelve, como que las expectativas no se llenaron y llega uno más cansado. Como que ese viaje tan anhelado como que no funcionó mucho. Y sí descansé, cambié de lugar, pero llegué cansado. El mundo nos ofrece cosas que parecen tener gozo, pero que no lo son. Se busca la felicidad eludiendo las dificultades. Creo que ese es otro momento que nosotros tenemos que cuidarnos.
Las dificultades nos llevan a escondernos. Nos llevan a eludir las dificultades, como a decirle, quisiera sacarme esa dificultad y no tenerla y dejarla ahí. Pero no, la dificultad va a seguir y el problema es cómo enfrento yo esto. Se busca muchas veces la felicidad eludiendo las dificultades, pero el resultado será una infelicidad o será una felicidad, pero momentánea. El engaño del pecado, como regla general, nos hace ver las cosas como algo bueno, que nos va a hacer felices. Miramos eso bueno y decimos, aquí es. Esto me va a hacer feliz. Pero ojo, que el engaño del pecado en nuestro corazón, porque dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón nos engaña. Gracias, amor. El corazón nos engaña y nos dice, no, tú por esta, o te metes por aquí y obtienes esto, o tienes aquello, o cumples esta meta. Esto te va a hacer feliz. Esto te va a hacer placentero. El engaño del pecado, como regla general, nos hace ver las cosas como buenas y que nos van a hacer felices. Pero sin duda, aunque nos da un poco de alegría, en últimas nos hace más infelices y más desdichados. ¿De dónde nosotros estamos teniendo la seguridad de nuestra vida? ¿De dónde nosotros nos sentimos plenos y seguros? ¿Dónde está esa fuente que nosotros estamos agarrando y me está dando seguridad, aunque sea momentánea? Dios nos hace una propuesta y le hace una propuesta a la humanidad para encontrar el camino a la verdadera felicidad. Esta propuesta está descrita a lo largo de toda la Escritura, no solo en el Sermón del Monte o en las bienaventuranzas que vamos a empezar a ver todas estas semanas. Por ejemplo, en el Sermón del Monte reportado por los evangelios. Y en este Jesús define la felicidad como el carácter guiado y sujeto a la voluntad de Dios. La felicidad como el carácter guiado y sujeto a la voluntad de Dios. Y quiero invitarles con esto a que miremos un párrafo muy corto que se encuentra en la palabra del Señor en Mateo 5:3. Mateo 5:3. Y si ve a alguna personita que usted tiene al lado que se está durmiendo por la predicación del pastor, muévale un poquito el hombro ahí, por favor. Mateo 5:3. Dice la palabra: bienaventurado, ¿quién? Los pobres en el espíritu.
porque de ellos es que el reino de los cielos. Esta bienaventuranza debe necesariamente ser la primera, porque sin ella no hay acceso, no hay entrada al reino de los cielos. O sea que si yo no soy pobre en el espíritu, no puedo entrar al reino de los cielos. Y ahora vamos a entender por qué el altivo en el espíritu no va a entrar al reino de los cielos. Y esto tiene todo un tema sobre la altivez y la autosuficiencia que el hombre puede tener. No hay nadie en el reino de los cielos que no sea pobre en el espíritu. Y todas las bienaventuranzas siguientes son el resultado de esta. Podemos afirmar que algo debe de estar vacío para que pueda ser llenado. Dios no llena, Dios no va a llenar un corazón altivo y lo va a llenar con su presencia. Eso es contradictorio. Uno no puede llenar algo que está lleno, o se puede llenar algo que está lleno. No, se llena algo que está vacío, que se ha vaciado. Por ejemplo, por ahí personas han colocado un balde de agua sucia y le meten una manguera dentro. Y empieza la manguera a limpiar todos los residuos malos, al punto de que saca todo lo malo y queda el agua limpia. Dios se mete a nuestra vida primero cuando yo deseo que Él me cambie a mí. Dios no va a entrar a la vida de un hombre altivo, prepotente, que no quiere nada con Dios. Dios permite, entra a la vida de uno, y cuando Dios empieza ese proceso en el corazón, nuestra vida va a ser diferente. Ese vaciar de nuestra vida, es decir, que debemos tener un vacío existencial para poder ser llenos. En otras palabras, debo de tener la necesidad profunda en mi corazón que necesito a Dios. ¿Ustedes creen que hay personas que no necesitan a Dios? Yo creo que todos necesitamos a Dios, pero no todas las personas quieren a Dios, ni reconocen a Dios. O sea, una cosa yo es querer tener a Dios en mi vida, y otra cosa muy diferente es querer que Dios haga de mi vida una vida diferente. Las iglesias pueden estar llenas de personas que quieren las cosas de Dios. ¡Oh, qué bueno! Y se sorprenden. ¡Y qué rico! Cantar. Y aún esas personas no conocen, no tienen el sello del Espíritu Santo en su corazón para decir que son personas que han temido verdaderamente a Dios. O sea que para ser pobre en el espíritu debe de haber un sinsentido de la vida en medio de tenerlo todo. ¿Cuál es el propósito de este pasar por la tierra, por ejemplo? ¿Para qué yo estoy pasando por esta tierra? En el Sermón del Monte Jesús nos afirma que la vida cristiana es como una montaña que debemos escalarla. Y lo primero que debemos de tener en cuenta al contemplar la montaña es que no somos capaces de alcanzarlo por nuestros propios medios.
Pobre en el espíritu, yo no puedo. ¿Cómo hago esto? No entiendo. Esta bienaventuranza no tiene que ver con la pobreza o la riqueza económica. Nada tiene que ver en estos momentos. De hecho, la Biblia nos enseña categóricamente que la pobreza económica sea algo bueno o la riqueza algo malo. El pobre no está más cerca de Dios que el rico. Lo que el Señor condena en otros pasajes es el amor. Y esa puede ser una condición del ser humano pobre o rico. El que no tiene nada quiere tener. Y el que tiene mucho quiere tener más. ¿Y eso le pasa a quién? A los seres humanos. Eso nos pasa a todos. Ayer en el grupo de hombres hablábamos de eso. ¿Es malo estar bien? ¿Es malo tener cosas? No. Lo malo es que eso desplace a Dios. Cuando eso desplaza a Dios, llámese lo que se llame dinero, mujeres, hijo, iglesia. La iglesia puede desplazar a Dios de mi vida. Y uno cree, pero ¿cómo la iglesia? Sí. Mis hijos me pueden desplazar de la presencia del Señor. Mi esposa me puede desplazar de la presencia del Señor. Las circunstancias de la vida, los momentos caóticos que nos llegan, nos pueden apartar de la presencia del Señor. Nos pueden quitar ese gozo, nos quitan esa paz. ¿Por qué? Porque ese es mi Dios. Y a lo que yo me rindo, ahí está. Donde está tu tesoro, ¿está dónde? Aquí está el corazón. Porque el Señor apunta al corazón, porque ese es el timón de nuestra vida. Un corazón guiado por el Maestro. Es un barco que va seguro y va a llegar a puerto seguro. Un timón guiado por nosotros, las emociones, las ideas, las creencias, los hijos, el estatus, nos va apartando de ese horizonte seguro que es el Señor. Lo que el Señor condena, y vuelvo y repito, es el amor. Es un amor a lo que tengo, desplazando a Dios paulatinamente de mi vida. Esta bienaventuranza se refiere al pobre en el espíritu. Cuando hablamos de esta bienaventuranza, estamos hablando de un término usado por Dios para describir algo que los seres humanos no podemos alcanzar fuera de él. Yo no puedo ser pobre en el espíritu. No puedo dejar de ser arrogante. No puedo dejar de ser altivo. No puedo tener un corazón perdonador. No puedo amar verdaderamente. Si Dios no es la fuente del perdón, de la misericordia, de la bondad, si es Dios el que no produce, si Dios no produce eso en mi corazón, aquí es donde venimos con una palabra: ¿convertimos la religión o convertimos las cosas del Señor en religiosidad? Entonces nos empezamos a volver personas religiosas, a ser para aparentar. Vengo a la iglesia cada domingo, no digo malas palabras, soy un buen ciudadano, diezmo, hago lo que tengo que hacer.
pero mi corazón no está con Dios. No está conectado a Dios. Y un corazón desconectado de Dios es un corazón que se va apartando de la voluntad de Dios. Entonces este término de bienaventuranza o de bienaventurado es algo que no nace en el corazón del hombre. Es algo que no podemos lograr por méritos y esfuerzos. El término traduce como triplemente feliz, dichoso, bendecido. Lo que nos dice es que Jesús nos propone no solo la felicidad, sino la posibilidad de sentirnos completos y plenos. Completos y plenos. ¿Dónde buscamos eso? Estar completos y plenos. Hay mujeres que piensan que un hombre la va a hacer completa y plena. No. Hay personas que piensan que con ir a una iglesia, la iglesia la va a hacer completa y plena. No. O el pastor que porque predica muy bonito. Tampoco. Nadie tiene el poder sobrenatural para impartir sobre el ser humano plenitud. Y la plenitud no la da nada sobre la tierra. Que nosotros queramos encontrar o nos refugiemos en esas muletas. Yo creo que sí. Tratamos de buscar ahí, pero para el pobre en el espíritu hay un sinsentido de eso. Eso no puede traer sentido a mi vida. Lo que trae sentido a mi vida es el Señor Jesús. Él trae sentido, Él me hace pleno, Él me llena, Él me conforta, Él me fortalece. No esto, esta muleta, esta silla de ruedas no puede sostener mi vida espiritual porque tarde que temprano se va a averiar. Lo que Jesús nos dice y nos propone es un sentido de complacencia y plenitud. El concepto pobre en el espíritu en el Antiguo Testamento se refiere a aquellas personas que por alguna situación están en desventaja con respecto a otras. Por ejemplo, las viudas, los huérfanos, los enfermos y los extranjeros, de quien Dios tuvo especial cuidado. Aún era tanto el cuidado del Señor que a los agricultores les decía, recojan esta parte, pero esta otra parte, no. ¿Por qué? Porque el Señor estaba esperando y apelando al corazón de esa persona para que se preocupara de manera concienzuda en su corazón. Va a pasar por aquí gente, y esta gente es necesitada, tienen hambre, vamos a proveerles, les voy a proveer. Y era maravilloso porque dejaban para que ellos tuviesen y pudiesen recoger y llevar. Y de esa forma ver también la bondad y la misericordia del Señor. Jesús adopta este consejo para llevarlo a lo espiritual y describe aquella persona que decide reconocer su incapacidad y por lo tanto depende de Dios absolutamente, tanto como un paralítico depende del otro para que lo levante. ¿Usted ha visto un pobre orgulloso?
Te estás preguntando tú ahí, ¿seré yo, Señor? Mis queridos, hay pobres orgullosos. Y tenemos un dicho en nuestro país que no tienen ni dónde caer muertos. Pero también está el rico orgulloso. ¿Ha visto usted un rico humilde? Humildad no tiene que ver con tener. Humildad tiene que ver con corazón. Todo nuestra vida converge, se mueve en esto, el corazón. Ayer en Los Hombres tratamos un tema muy especial sobre esto. ¿Cuáles son mis motivaciones? Con lo que tengo y con lo que no tengo. ¿Qué me motiva? A mí la vida, ¿qué me motiva a tener esto? ¿Qué me motiva a venir a la iglesia? El pobre en el espíritu está reconociendo su incapacidad de Dios de acercarse a Él en medio de tener o en medio de no tener. Está la capacidad, está el deseo, está el ánimo. Yo tengo, amén. Gracias, Señor, por lo que tú me has dado, pero esto no es mi vida. Señor, no tengo nada, estoy pasando necesidad, pero tú eres mi vida. Entonces, esta realidad es transversal a todos, tanto el que tiene como el que no tiene. Y todos necesitamos de que Dios, ¿qué? Transforme, renueve, haga de mí una persona diferente. Este concepto de Jesús lo aplica a la vida espiritual y describe a aquellas personas que deciden, reconocen su incapacidad y por lo tanto dependen de Dios absolutamente para moverse, para tomar decisiones. Esta condición marca la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. ¿Cómo es eso? O el cristiano. Entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Se marca la diferencia. ¿Cómo reconocemos nosotros al cristiano? No por sus buenas obras. No porque cargue una Biblia. No porque predique mucho el evangelio. No porque cante al Señor los domingos en la iglesia. No. Ayer decíamos también eso, no necesitamos al Espíritu Santo, no necesitamos ser cristianos para hacer lo bueno. Usted no necesita venir a la iglesia para ser buena. Usted no necesita el Espíritu Santo para hacer buenas obras. Nomás esta semana me encontré con un mormón. Gringo, me empezó a hablar inglés, pues bueno, yo le hablé en alemán y el hombre me entendió un poquito. Mis queridos, y me pongo a hablar yo con este hombre, oh pastor, me encantaría hablar contigo. Y yo, ok. Cuando yo le dije que yo era pastor, me dice él, a mí me gustaría visitarte. Y yo, qué bueno, le di mi número telefónico. Los mormones hablan de Dios. Los testigos de Jehová quizás andan en más pureza que nosotros. Llámese sexual, llámese como lo quieras llamar. Son personas muy correctas. Uno ve los agnósticos, ellos aportan millones de dólares ¿a quién? A las ONG. No necesitamos ser buenos. Perdón, no necesitamos ser cristianos ni buenos para hacer lo bueno. Los del mundo hacen lo bueno. ¿Dónde se marca la diferencia? Del hombre espiritual al hombre natural. No hay condición que resalte y ponga en relieve esta diferencia mejor que esta bienaventuranza. Pobre en el espíritu.
pobre en el espíritu. El mundo insiste en la creencia y en la dependencia de uno mismo. Esta idea domina por completo la vida de los hombres en este siglo. Entre más independiente, yo no sé si ustedes han escuchado esto, entre más independiente, más libertad. Yo soy libre. Pero entre más libertad creen que tienen las personas sin Dios, ojo, perdón, yo termino algo aquí, perdón. Mis queridos, no hay cadenas más fuertes que las cadenas del alma. Yo que estuve dentro de las cadenas físicas, que estuve casi 9 años en cadenas físicas, fui libre. Ojo, la verdadera libertad no es ausencia de problemas, no es ausencia de cadenas físicas. La verdadera libertad se vive en la presencia de Dios. Una persona puede estar libre en la calle, pero esclava de su maldad y de su pecado. Me llamó mucho la atención un chico, no sé, entre edad de 14 y 17 años. Asesina a su profesora o a su directora. Uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué hay en el corazón de un pequeño, de un chico que no sabe de la vida? Algo estaba acá. Algo pasó en esa persona para tomar esa decisión. Entonces, entre más libertad piensan las personas que pueden tener sin Dios, más esclavas se hacen de su propio corazón. Por eso, Dios siempre apunta ¿a dónde? A la raíz del problema. No al problema como tal. El problema va a estar en la raíz del problema. A nosotros se nos dicen que para tener éxito no se puede ser débil. Debe mostrar mucha capacidad. Debe saber todo, podemos hacerlo, todo lo podemos hacer por nuestros medios y también con los recursos que tenemos. Isaías 57:15 nos muestra las cualidades espirituales favoritas, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en lo alto y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contentos. Primero tenemos un encuentro. Estamos en conexión con el Señor, con el Altísimo. Que Él es el que nos conoce. ¿Qué le podemos guardar? Podemos aparentar algo, quizás delante de los hombres, pero delante de Dios, ¿qué vamos nosotros a ocultar? Él dice que Él habita con el contrito y humilde.
el que tiene mucho como el que no tiene nada. ¿Cuál es la diferencia? La presencia del Señor. La Biblia nos presenta muchos ejemplos de cómo hombres fueron pobres en el espíritu, pero victoriosos en el Señor. Un Gedeón, uno de los jueces en la época, muy difícil en Israel, azotado por el pecado y por las naciones vecinas, Dios le envía un ángel para llamarlo a luchar por su pueblo, pero Gedeón dijo: ¿con qué yo salvaré a Israel, Señor? No tengo cómo, no tengo ejército, ¿cómo lo hago, Señor? Moisés se sintió indigno de la misión que se le encomendó y estuvo consciente de su insuficiencia. Isaías, al ver a Dios, solo pudo concluir que es un hombre de labios inmundos que no puede aún levantar su rostro al cielo. Y el mejor de los ejemplos, Jesucristo de Nazaret. Si bien era Dios, no se aferró a su divinidad, se hizo hombre y siendo hombre se expuso en la cruz. Siendo hombre afirmó el Padre: el Hijo no puede hacer nada sin el Padre. Las palabras que yo le digo no son por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí. ¿Quién es el pobre en el espíritu? La persona que vive con ausencia de orgullo y no descansa en su propia seguridad. Otra vez, ¿quién es el pobre en el espíritu? La persona que no vive, que vive con ausencia, no con presencia, con ausencia de orgullo y no descansa en su propia seguridad. La persona que comprende que sin Dios no es nada en medio de tenerlo todo. Señor, yo sin ti no soy nada. ¿Qué hago yo sin ti? No puedo seguir adelante, Señor. Y que ninguna obra buena se produce en nosotros, sino por el Señor. Implica que agradecemos al Señor por lo que somos y por lo que tenemos, pero que nuestra confianza no reposa en eso, sino en el hecho de ser hijo de Dios. Ese, creo yo que es el mejor galardón que podemos tener nosotros. Ser hijo de Dios. Hijo de Dios. La manera de ser pobre en el espíritu es poner los ojos en el Señor. Y no podemos poner los ojos en el Señor sin sentir que somos pobres. El pobre en el espíritu mira al cielo. El rico y el altivo mira al frente. ¿Al frente de qué? De lo que está viendo, de lo que está haciendo. Y aquí me muevo, y aquí hago, y aquí me proyecto, y aquí saco adelante lo que tengo que sacar. Y se nos olvida mirar para arriba. Lo último por decir es que no hay término medio en la vida cristiana. O somos pobres en el espíritu, o somos altivos en el espíritu. O somos dependientes de Dios, o dependemos de nosotros mismos. ¿En qué lado estás?